Saludos, mis hermanos y amigos. Seguimos hablando de la ofrenda de bendición. Saben, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Y de eso estamos seguros, ¿verdad? Bueno, es ese nuestro Dios de gracia, de misericordia, el que se complace en ver que corazones agradecidos le ofrendan, le dan a Dios, le diezman, le dan al Señor. Ah, sí, Él se complace en eso. Se complace con que nuestra actitud sea la mejor en dar nuestros diezmos y ofrendas. Sin embargo, no siempre lo que le damos al Señor es bendición. ¿Saben quiénes eran excelentes diezmadores? Buenos diezmadores. Eran bien celosos con el diezmo y estrictos con él. Los fariseos. Vamos a Mateo capítulo 23, donde es el mismo Señor Jesucristo el que habla de los diezmadores, buenos diezmadores, fariseos. Capítulo 23 del libro de Mateo. Leo los versos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es, es fuerte, es fuerte lo que el Señor Jesucristo dice de los fariseos. Jesús no acusa en ninguna parte de sus dichos, de sus palabras, en ninguna parte de que los fariseos no diezmaban. No, les dicen que eran buenos diezmadores, hombres cumplidores del diezmo ahí a rajatabla. Eso eran los fariseos. Pero dice hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, dicen que ellos, ¿no? La misericordia y la fe, la justicia, la hacían a un lado. Ellos enaltecían a las personas que diezmaban y no les importaba cómo andaba la gente con tal que diezme, con tal que ofrenden. Sí, no les importaba. Y dejaban pasar, por ejemplo, ¿no? Para dar un nombre, Felipe. Felipe llevaba una vida disoluta, una vida, ¿no? Pero Felipe era un buen diezmador. Y como tal, los fariseos dejaban pasar las cosas, ¿no? Como era un buen diezmador, no tomaban en cuenta la vida de Felipe, no lo corregían, no hacían nada, porque era un buen diezmador. Ah, sí. Y lo que dice el Señor, dice, ah, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, en las cosas pequeñas se fijaban. No, 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 hermano. No, hermano. Usted no puede entrar porque la corbata está torcida. Está torcida la corbata. No, no, no. No, hermano. Usted no puede entrar, hermana, porque usted tiene mucho maquillaje. Así no puede entrar, hermana. No, hermana, usted no puede entrar porque tiene una falda muy alta. Sí, hermanos, dense cuenta de eso. Diezmaban. Oh, sí, sí. Pero en las cosas pequeñas se fijaban. En las cosas grandes no. En las cosas grandes no, porque eran de los amigos. Los amigos tomaban, hacían cosas, pero él, fariseo, mm, es un buen diezmador. En las cosas pequeñas dice, coláis el mosquito, pero tragas el camello. El mosquito se fijaba en ese, pero en el camello grande, en ese no se fijaban. Entonces, el Señor, hermanos, en la fe, era y es duro con eso.
No es cuestión de solo dar, de solo que yo doy el diezmo, sino, mis hermanos, ¿con qué intención lo doy? Solo por cumplir. Solo por cumplir. No, mis hermanos. No es agradable, mis hermanos. Dios quiere que un corazón santo, una vida santa, le dé un diezmo santo. Y no estoy hablando de una vida perfecta. Cuidado, mis hermanos, porque quien les habla no lo es. Que la gracia, la misericordia de Dios la invoco día a día. Así es. Pero estoy hablando de un corazón, de un hombre, de una mujer, cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, limpiados, lavados, santos delante de Dios, que al dar el diezmo al Señor, lo dan con agradecimiento, que al dar la ofrenda a Dios, lo dan con agradecimiento, con un corazón alegre, dándole a Dios lo que es de Dios. Oh, pero cuando es ya, tengo que cumplir, tengo que cumplir, tengo que cumplir, y mi vida no es buena delante de Dios. ¿No? Sí, somos como los fariseos, nos fijamos en el mosquito y no nos damos cuenta que el camello pasa. ¿No? Por eso, mis hermanos, fijémonos mucho con qué intencionalidad estamos dando la ofrenda. Miren, en Génesis capítulo 4, la primera ofrenda de que tenemos registro hecha para el Señor, en Génesis 4, van Caín y Abel a ofrecer ofrenda a Jehová. Sí, hay muchos comentarios acerca de Génesis 4. Pero quiero decirles el mío, en el Señor, en el amor de Cristo. Caín y Abel. Caín prepara su ofrenda, ¿no? Del fruto de la tierra. Unas lindas flores, frutos, ¿no? Una canasta hermosa. Hace Caín. Caín quería ser felicitado, ¿no? Y exaltado por encima de lo que daba su hermano Abel. Sí, ¿no? Caín quería ser felicitado. Caín quería ser admirado, ¿no? Y trae su ofrenda al Señor. Y Abel también. Abel lo que quiere es agradar a Dios. Darle al Señor lo que es lo mejor, ¿no? La Biblia habla de Abel como profeta. Y Abel hace un sacrificio de sangre. Él quiere agradar a Dios. Él quiere agradar al Señor. Humildemente él quiere darle al Señor lo mejor. ¿No? Leamos aquí. Génesis 4, del verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Sí, enseguida se puso mal porque vio que la ofrenda de Abel agradó y él no fue exaltado, él quería ser exaltado. Mis hermanos, en la fe, nosotros no debemos aspirar, ¿no? Que por dar nuestros diezmos y ofrendas, por hacer lo que tenemos que hacer, lo que es nuestro deber hacer y lo que debe ser nuestro gozo hacer, ser exaltados y felicitados. Oh, el hermano es un buen diezmador, el hermano da buenas ofrendas. No, hermanos, en la fe, en la iglesia de Cristo, no. Miren, enseguida cuando Caín vio cómo el Señor recibió la ofrenda de Abel, su semblante cambió. No quería ver a su hermano exaltado. Él quería ser exaltado. Tanto así que después, tanto coraje, tanto rencor, tanta ira, mató a su hermano. ¿No? Porque esa es la intención de Caín. Ser exaltado con su ofrenda.
Ahora bien, ¿no? La ofrenda dada por Abel era una ofrenda pensando en el Mesías. Yo sé que algunos dirán, no, ¿no? Pero él, para mí, lo pensó así, pensando en el Mesías, en la sangre, la sangre. En cambio, Caín no. Caín pensó en, bueno, aquí me voy a lucir. Esta es la mía. ¿No? Y no es así, mis hermanos. No es así. La intencionalidad con que damos a Dios es importante. Dios ve eso. A veces decimos, Dios ve el corazón. Sí, ve el corazón. Ve la intencionalidad con que damos. Miren, en Lucas, capítulo 12 de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Voy a leer aquí, mis hermanos, del verso 41. Lucas 12, desde el verso 41. La palabra del Señor nos dice así. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Yo quiero, mis hermanos, en la fe, fíjense, que como el Señor habla, mayordomo fiel y prudente. Sigo leyendo, verso 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El Señor nos dice que siendo mayordomos de Él, debemos ser dignos de confianza de Él, de confianza, que debemos ser administradores de lo que el Señor nos da y cuando le damos a Él. Yo les pregunto, mis hermanos, mejor dicho, preguntémonos, mejor dicho, si Dios mañana me da 10 millones de dólares para administrar de la mejor manera, soy un mayordomo de Él. ¿Dios puede confiar en mí? ¿Puede confiar el Señor en mí o no? Ahí está la cosa. Sí, hermanos, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. En lo mucho es fiel. Por eso, mis hermanos, un cristiano que no está dando su ofrenda o la está dando con una intencionalidad, perdonen la palabra, torcida, Dios no recibe esa ofrenda. Mayordomos fieles tenemos que ser, que el Señor confíe en nosotros, de lo que recibimos de Él, lo administramos de la mejor manera, le damos a Él de la mejor manera, y cuando vamos cumpliendo con las cosas, con los mandatos del Señor, Él nos va a dar más y más para administrar. Pero cuando el Señor no confía en nosotros, porque nos conoce, cuando hacemos falsas promesas. Señor, si tú me das este trabajo, si tú me cambias de trabajo, yo te voy a dar esto. Y resulta que se cambia de trabajo, empieza a ganar mucho más y ni se acuerda. Le dice al Señor, si te he visto ni me acuerdo. Se olvida de su promesa. Mayordomos fieles en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas. Mayordomos fieles en quien Dios pueda confiar. Debemos ser usted y yo mayordomos fieles para nuestro Dios, para nuestro Señor. Por tanto, mis hermanos, por tanto, examinémonos nosotros mismos, a solas delante de Dios. ¿Soy un mayordomo fiel? ¿Soy un buen administrador de lo que Dios me da? ¿Le doy gracias? ¿Le doy con entusiasmo? ¿Le doy con lo mejor de mi corazón al Señor? ¿Mi vida proclama eso de lo que yo le doy al Señor? No, mis hermanos, no. Acordémonos del dicho de Isaías. No me traigáis más vana ofrenda. No. Esa no es ofrenda de bendición. Pero cuando somos mayordomos fieles, cuando administramos de la mejor manera lo que Dios nos da,
Dios nos va subiendo lo que, valga la redundancia, lo que Él nos da. Sí, hermanos, el que aprende a, por decir un número, el que aprende a administrar $10, Dios le va dando 20, 30, 40, 50, ¿no? Porque sabe administrar como mayordomo de Dios y sabe darle a Dios lo que es de Dios con la mejor intención de su corazón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos, ¿no? Y un buen mayordomo siempre es bendecido por Dios. Preguntémonos, hermanos, preguntémonos, ¿cómo administramos lo que Dios nos da? Si lo que Dios me da, yo no doy el diezmo ni la ofrenda. Si lo que Dios me da, sí doy el diezmo y la ofrenda, pero lo doy de mala gana, ya porque tengo que hacerlo, ¿no? Hay bendición cuando lo hacemos con agrado o buscando agradar al Señor. Pero no hay bendición. No hay bendición cuando lo hacemos por dar por dar. O por esperar que si yo le doy 10 a Dios, Dios me va a devolver 20. ¡Qué intencionalidad perversa! Así no es, hermanos. Seguiremos hablando la próxima. Esto no es palabra de hombre. Les leo la Biblia. Es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.